Pues hola y muy buenos días. Os quiero contar hoy sobre un proyecto descomunal que es la propuesta de un modelo económico alternativo que he llevado desarrollando desde hace un par de años en la búsqueda de mayor libertad. A mí me considero liberal en el sentido de que busco la mayor libertad posible para todos y los grandes sistemas económicos que hasta ahora hemos conocido y que ha sido una experiencia necesaria, pasar a través de la experiencia de economía planificada, dictatoria, y pasar a través del capitalismo actual, contemporáneo, pues podemos desarrollar otro modelo económico que nos proporcione y nos permita más libertad que estas otras dos experiencias. Para mí la libertad tiene dos vertientes, una individual y otra colectiva. Y después de leer muchos libros sobre la libertad, pues encontrar mi propia definición, que entiendo yo por libertad, y se compone de dos vertientes, que es el nivel individual, y ahí la entiendo como la permanente autorrealización creativa del individuo, y en el nivel colectivo la permanente autocreación del colectivo. Y la economía del bien común concierne más bien la segunda vertiente y las reglas que rigen la convivencia, porque sí podríamos vivir sin reglas, pero esto es una utopía muy de largo plazo. Esto solamente lo podemos hacer cuando ya no hay maldad, cuando todas las personas han aprendido a escuchar profundísimamente sus corazones y ya no y son tan atentos y cuidadosos que ya no van a vivir e imponer sus necesidades en detrimento de otros. Cuando hayamos conseguido eso, pues ya no harán falta ninguna reglas. Pero mientras eso no sea así, mientras haya comportamientos desconsiderados, maliciosos e incluso violentos, sí necesitamos urgentemente reglas que evitan que nos hagamos daño mutuamente. Y en este estado de la evolución del ser humano nos encontramos, y por eso la propuesta de la economía del bien común es, pues si hacen falta reglas, las reglas deberían promover los comportamientos beneficiosos de unos frente a otros. Quiere decir que las reglas deberían promover las virtudes humanas, desde la honestidad, la confianza, la empatía, la consideración, el compartir, la solidaridad, la cooperación, y no las deficiencias y debilidades humanas, como el egoísmo, la desconsideración, la irresponsabilidad, la avidez o la avaricia. Y esto último lo estamos observando hoy en los mercados. En los mercados estos últimos comportamientos y valores no se viven porque el ser humano es así, sino porque estos comportamientos llegan al éxito económico. Eso es absurdo, porque es una situación totalmente innecesaria que haya tanto egoísmo, porque este se debe a las reglas del juego. Y la economía del bien común propone cambiar las reglas del juego, que ya no fomentarán las debilidades humanas, sino las virtudes humanas, los valores del corazón y de la Constitución. Porque en la Constitución dice, por ejemplo, dignidad humana, solidaridad, justicia, sostenibilidad ecológica, democracia, transparencia, pero estos valores, que supuestamente son los más altos de la sociedad, no se preguntan, no se demandan, no se demande hacer cuenta de las empresas, y si no se pregunta a las empresas que cumplan con estos valores, y si no se miden estos valores, pues no es de sorprender que las empresas no vivan estos valores en un grado suficiente. Y el gordo que hemos encontrado es que hoy no medimos el éxito económico según el objetivo de la economía, que es la creación del mayor bien común posible
a través de la satisfacción de las necesidades de los individuos, sino que medimos el éxito económico en indicadores monetarios, el beneficio financiero al nivel de la empresa y el PIB al nivel de la economía nacional. Y estos indicadores monetarios no nos pueden decir nada fiable de lo que realmente vale, de los objetivos de la economía, porque solamente son medios. Esto es, si se quiere, un error metodológico gravísimo, porque el objetivo de una actividad, cualquiera que sea, siempre se tiene que medir según el objetivo y no el medio. Y la economía del bien común propone, por primera vez en la historia de la economía, indicadores de éxito que miden el objetivo de la actividad económica. Es decir, el balance del bien común de una empresa mide su contribución al bien común, que es el objetivo de la empresa, y el producto del bien común mide la creación y el aumento del bien común al nivel macroeconómico de la economía nacional. Y este modelo teórico también es a la vez un movimiento social, político, económico, empresarial que ofrece a cada uno y a cada uno a participar en incluso varios papeles a la vez, en el papel económico, en el papel político y en el papel de persona particular o ciudadana, porque eso lo hemos pensado muy bien, que nuestra estrategia es crear un proceso desde abajo hacia arriba, ofreciendo a las unidades menores de la sociedad una participación fácil. ¿Cuáles son las unidades menores de la sociedad? Son las personas particulares, son las empresas y son los ayuntamientos, los municipios. Y para estos hemos desarrollado herramientas y posibilidades de participación muy fáciles, que son para personas particulares la creación de campos de energía. Estos son grupos locales de dispersión de información, de desarrollo y de implementación del modelo. En España, hasta la fecha, se han creado 25 campos de energía locales. Uno de ellos está aquí en Mallorca, y cada uno puede engancharse al próximo campo de energía o crear uno nuevo. Segundo, cada empresa puede implementar el balance del bien común sin que cambiemos ninguna ley por ahora. Después sí, claro que es la beta cambiar las leyes, pero ya pueden empezar todas las empresas que quieran contribuir a ese proceso. Y tercero, cada ayuntamiento ya se puede convertir ahora ya